versión en el 2001, y luego la CIF IA, o sea, es decir, para la infancia y la adolescencia, que se publicó en el 2011. Y en sí tiene dos componentes. Uno que habla sobre funcionamiento y discapacidad, en el que se engloban las funciones, estructuras y actividad y participación. Y la otra parte muy importante son los factores contextuales, que son ambientales y personales. Como pueden ver en la diapositiva, pues funciones y estructuras corporales hace alusión a la valoración, digamos, de la persona. Los factores ambientales, en términos llanos, son lo que tiene la persona alrededor, de la piel hacia afuera. Sus políticas, dónde vive, cómo se desempeña, qué facilitadores tiene, su familia, etc. Y los factores personales, que como tal no vienen codificados en la CIF, pero que son importantes a considerar. Si es una persona que se identifica como indígena, por ejemplo, que pertenece a alguna comunidad, la actitud que presenta esta persona, su voluntad, su religión, etcétera, que son factores también que hay que tomar en cuenta. Bien, aquí vamos a empezar con un ejemplo como para que les quede un poquito más claro. Este es un esquema de la CIF y entonces vamos a ver el caso de Pedro. Pedro es una persona que es usuario de silla de ruedas, como pueden ver en la imagen. Y bueno, para ejemplificar cómo se trabaja el esquema de la CIF, por ejemplo, en el caso de Pedro, pues empezamos con la parte superior, que es la condición de salud tras una enfermedad. Es importante mencionar que, digamos, de aquí parte el resto del esquema, ¿no? O sea, es decir, debemos partir de una condición de salud. Y entonces se refiere a los estados de salud, enfermedades, trastornos, lesiones, que de manera general se codifican de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. Esa sí entiendo que no les corresponde a ustedes, pero sí normalmente les llegan con alguna receta o algún diagnóstico que indica qué condición de salud tiene el alumno. Y entonces Pedro, en este caso, por ejemplo, vamos a determinar que tiene un diagnóstico de lesión medular. Las funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas del cuerpo, incluyendo las funciones psicológicas, por ejemplo. Y entonces, en el caso de Pedro, tiene una deficiencia en las funciones de la marcha, en la movilidad de sus miembros inferiores, en la fuerza y el tono muscular, así como limitación en la sensibilidad. O sea, todo esto derivado de una condición de salud es donde vemos que tiene deficiencias en las funciones y estructuras corporales de la persona. Ahí podemos ver, por ejemplo, la deficiencia estructural. Y tiene una deficiencia en su médula espinal. En la parte de actividades, las actividades se definen como la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Y en este caso, Pedro tiene una limitación para andar. La participación es el acto de involucrarse en una situación vital. En este caso, por ejemplo, pues por la imagen o sin tener tanto contexto, podríamos suponer que Pedro ha logrado ingresar y permanecer en el sistema escolar. Datos como sus calificaciones o historia académica nos hablarían de su desarrollo en esta situación vital para cualquier niño. Y podríamos pensar que no tiene restricciones significativas para la vida escolar. Y entonces nos podemos preguntar si para la vida comunitaria o el tiempo libre y ocio logra una participación equiparada con otras personas de su comunidad. Y aquí es también donde ustedes seguramente tienen bastante experiencia en ver cómo es el desempeño o qué tanta restricción tienen sus alumnos para involucrarse en este tipo de actividades. Los factores ambientales están constituidos por el efecto facilitador o de barrera de las características del mundo físico, social y actitudinal. Ya hablábamos, por ejemplo, que el lugar de residencia es un factor ambiental muy común, pero también el apoyo de la familia que reciben, el acceso a ciertos servicios, o incluso la capacidad económica para solventar algunas de las necesidades. Por ejemplo, Pedro tiene su silla de ruedas, pero quizá no es la más adecuada para él.
quizá necesite otro tipo de ayuda técnica. Y entonces, al valorar los factores ambientales, caben preguntas como si cuenta con una red de apoyo que lo impulsó, si puede hacer uso de los servicios en la localidad donde vive, si habrá transporte público accesible, o qué políticas existen para que personas como él logren un buen desempeño escolar, que ya habían comentado por acá. Y bueno, varias situaciones al respecto. Y como para reflexionar un poquito, dentro de lo que comentaban, bueno, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas, publicada ahora en junio del 2023, tiene esta definición dentro de su contenido sobre rehabilitación laboral, y dice: al proceso por el cual una persona con discapacidad logra compensar con el mayor grado posible las desventajas originadas por su propia discapacidad que afectan su desempeño laboral. ¿Quién me puede comentar algo al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le cambian algo? ¿Qué opinan?